Bienvenidos al Observatorio de las Subvenciones y Ayudas Públicas. Presentamos hoy un videoclip que trata un tema de actualidad, un tema de inteligencia artificial, y es exactamente cómo podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial en nuestras gestiones relativas a las ayudas de Estado y ayudas de minimis. Concretamente vamos a tratar algunos ejemplos de cómo los modelos de procesamiento del lenguaje basados en inteligencia artificial puede ser una herramienta de ayuda al profesional de las ayudas de Estado y ayudas de minimis. Vamos a formular 4 preguntas, ni muy complejas ni muy sencillas, sobre subvenciones, sobre ayudas de Estado. Y vamos a ver cómo estas herramientas interpretan esas preguntas y nos dan solución a nuestras dudas. Las 2 herramientas que hemos seleccionado tienen versiones gratuitas y son muy conocidas. Una de ellas es Microsoft Copilot, de la empresa Microsoft, y la otra es Grok, de la empresa X. Hay otras muchas herramientas que se pueden utilizar también, porque hay versiones gratuitas de ellas. Por ejemplo, 2 de las más conocidas son ChatGPT y la muy famosa en 2025 DeepSeek. Te dejo a ti que las pruebes, y si quieres puedes compartir tus comentarios, tus análisis en los comentarios de este vídeo. Gracias. Vamos allí. La primera pregunta es una cuestión que se suscita con bastante frecuencia. Es decir, hay que acumular las ayudas que están sometidas a límites, como las ayudas de minimis, cuando hay participación de unas empresas en otras, cuando una empresa posee una parte significativa o no significativa de otra, cuando son ayudas a distintas empresas de un grupo de empresas. Bueno, pues es lo que vamos a formular aquí. Muy bien, pues estamos en Copilot. Vamos con la primera pregunta y vamos a ver qué nos responde. Hago un copy-pega y le digo, si una empresa es accionista de otra en un 30% del capital y ambas solicitan ayudas públicas de minimis, se deben acumular estas ayudas para aplicar los límites establecidos en los reglamentos. A trabajar. Bien, y me dice, sí, se deben acumular las ayudas de ambas empresas para aplicar los límites establecidos en los reglamentos. Según el reglamento 2831, las ayudas se aplican a una única empresa que incluye todas las empresas vinculadas. Y en este 1 me está dando una referencia, en este caso dado que una empresa accionista de otra del 30% se consideran empresas vinculadas y por lo tanto las ayudas de minimis deben acumularse para no superar el límite máximo permitido de 300.000. Y me está dando la referencia de Eurlex, que básicamente pues, me estará dirigiendo sin duda alguna al reglamento 2831. Estoy ahora en Grok y le voy a hacer la misma pregunta, voy a formular la misma cuestión. Hago lo mismo, copy-pega. Y me está generando una respuesta y ya la tenemos aquí. Dice, en el contexto de los reglamentos europeos, como el reglamento 2831, vigentes del 1 de enero, la cuestión clave de determinarse las ayudas deben acumularse si ambas empresas constituyen una única empresa. Y entonces me da una información más extensa que en la situación anterior, que en el ejemplo anterior. Me dice el caso en el que los reglamentos establecen que se debe considerar una única empresa. Cumplan al menos uno de los siguientes criterios. Me establece todos los criterios de los reglamentos. En su caso, la empresa tiene un 30%. Esto por sí solo no implica automáticamente que deban considerarse una, pero si existe un acuerdo específico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llega a una conclusión. Si no hay control ni influencia dominante, si el 30% no va acompañado de acuerdos que den a la empresa accionista el control efectivo, las ayudas concedidas a cada empresa no se acumulan. Cada una tendría su límite de 300.000. Si existe control o influencia dominante, sí debería considerarse una única empresa. Pues esta es la respuesta que me ha dado Grok, que es más extensa
que la respuesta que me dio en este caso Copilot. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos detectar si dos entidades públicas distintas dan dos ayudas distintas a un mismo y único proyecto, programa o trabajo y se produce una concurrencia de subvenciones y una sobrefinanciación? Segunda pregunta que formulamos a Copilot, también hacemos un copiar-pegar. Me dice, para saber si un mismo proyecto o programa ha sido subvencionado dos o más veces, puede seguir estos pasos: consultar la BDNS, revisar la Ley General de Subvenciones, contactar con las entidades públicas, utilizar buscadores de ayudas como el del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, etcétera, etcétera. Y me da dos referencias: al Ministerio de Comercio y al Boletín Oficial del Estado, supongo que para consultar la Ley General de Subvenciones. Bueno, no es una exhibición de poderío y de información. La misma pregunta se la formulamos a Grok. El sistema va buscando la información, y una vez encontrada, nos la presenta de una manera estructurada, para que nos pueda ser inmediatamente útil. De momento vemos que es bastante más extensa. Dice que para determinar si un proyecto ha sido subvencionado dos o más veces, lo que puede implicar concurrencia y sobrefinanciación, puede seguir un enfoque práctico basado en herramientas y normativas disponibles. Y nos da un protocolo: consultar la BDNS, utilizar el buscador en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayuda, revisar los resultados, analizar la descripción y objetivos del proyecto, verificar la compatibilidad y acumulación en las bases reguladoras, solicitar información a las entidades públicas implicadas si la BDNS no ofrece detalle suficiente, revisar la justificación presentada por el beneficiario, evaluar los posibles indicios de sobrefinanciación, consultar a los organismos de control, y nos da un ejemplo práctico. Si una empresa recibe 50.000 de una comunidad y 30.000 del Estado para un proyecto de digitalización, valorado en 70.000, en la BDNS encuentras ambas bajo el mismo CIF y descripción similar, y las bases no prohíben la concurrencia, la suma supera el coste, con lo cual habría sobrefinanciación, excepto que el beneficiario haya reintegrado el exceso justificado costes adicionales. En resumen, dice que la BDNS es tu principal herramienta para identificar la concurrencia contemplada en un análisis de las redes reguladoras y, si es necesario, solicitudes de transparencia. Bien, de nuevo, pues es una explicación bastante más extensa que la que proporciona la otra inteligencia artificial. La normativa europea prescribe unos procedimientos reglados para calcular el equivalente bruto de subvención o la ayuda equivalente, que es la métrica en la cual se mide la intensidad de la ayuda en aquellos instrumentos de ayuda que no son subvenciones directas, por ejemplo, en los préstamos, en los avales, en la aportación de financiación en riesgo. En ese caso, pues tenemos que utilizar esta ayuda equivalente para permitir que se sumen churras con merinas, es decir, para permitir que podamos mezclar las subvenciones directas con los préstamos, con los avales, etcétera, a la hora de calcular una intensidad de las ayudas, una intensidad acumulada. En ocasiones esto suscita, lógicamente, ciertas dudas sobre qué metodología ha utilizado el Ministerio o la Consejería para calcular esa ayuda equivalente. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestras amigas inteligencias artificiales en este caso. Tercera pregunta con Copilot. Copiamos y pegamos. Me dice que para verificar si los cálculos están bien hechos puede seguir una serie de pasos. Y me da un protocolo: revisar la fórmula de cálculo, consultar los reglamentos europeos, verificar el tipo de interés de referencia, consultar con un experto. Espero que todo me sea útil. La misma pregunta en el otro sistema. Aún trabajando. Como en el caso anterior, me da una descripción, un protocolo y ejemplos y una conclusión. Entonces me dice que para verificar debes analizar el proceso conforme a la metodología establecida en los reglamentos europeos, y menciona el reglamento de minimis, el 2831, y también el 651 de ayudas de Estado.
Lo primero, entender qué es el equivalente bruto de subvención o ayuda equivalente. Identificar el método de cálculo que ha utilizado, en este caso el Ministerio, el método de referencia, el método simplificado o datos específicos. Solicita al Ministerio el desglose del cálculo si no te lo han dado. Tienen obligación de transparencia bajo la Ley 19/2013. Esto es muy importante. Reúne los datos claves del préstamo y el aval, importe del préstamo, etcétera, etcétera. Aplica la fórmula básica del equivalente bruto de subvención para avales, que nos las describe. Nos da un ejemplo práctico. Comprueba tu riesgo crediticio, verifica si se ajusta al método simplificado, compara con el límite de ayudas, pide el cálculo detallado, consulta a tu ENCO, contrasta con un experto y nos ofrece, como en ocasiones anteriores, una conclusión. Sin los detalles del préstamo, no te puedo decir si los 100.000 son exactos, pero sí que el cálculo debe reflejar el ahorro real o una estimación razonable. Si el Ministerio usa un 10% del nominal como simplificación, es plausible y habitual en de minimis. Si usaron el método detallado, revisa que los tipos de interés y la duración sean coherentes con tu situación. Con los pasos anteriores puedes confirmarlo o cuestionarlo con fundamento. Y por último, una pregunta que puede ser de gran relevancia, especialmente para todos aquellos damnificados por la catástrofe meteorológica de la Dana de Valencia en el pasado octubre. Todas estas ayudas que se han anunciado para los damnificados de la Dana, empresas, autónomos, familias, ¿son ayudas de Estado? ¿Son ayudas de minimis de acuerdo con los reglamentos europeos en la materia? Vamos a ver qué nos dicen nuestras inteligencias artificiales. Última pregunta. Las ayudas públicas concedidas por las inundaciones se consideran ayudas de Estado, no de minimis. Según la información disponible, estas ayudas están destinadas a paliar los daños causados por el temporal y se han establecido mediante decretos específicos de la Generalidad Valenciana, y nos da referencias 1, 2 y 3. Las ayudas de Estado están sujetas a las normas y regulaciones europeas y nos da la referencia 4. Si necesitas más detalles o tienes alguna otra pregunta, te ayudaré. Bueno, muy escueta la información que nos da, muy atrevida, creo que muy atrevida la afirmación de que se consideran ayudas de Estado y que se limita, parece ser, a los decretos específicos de la Generalidad Valenciana y ignora pues los reales decretos leyes también del Estado. No sé, es un poco limitadita esta respuesta que proporciona Copilot. Y vamos a ver Grok. Como en casos anteriores, más detallada la respuesta. Nos dice que pueden clasificarse como ayudas de Estado de minimis según los reglamentos dependiendo de su naturaleza, cuantía y condiciones. Obviamente no se moja. A continuación te explico cómo determinarlo conforme a la normativa vigente con los reglamentos de minimis y con el Tratado de Funcionamiento. Contexto de las ayudas de la Dana. Dice ayudas a personas físicas, ayudas a empresas y autónomos, ayudas a municipios. Son ayudas de Estado de minimis. Describe lo que son las ayudas de minimis. Ejemplos que podrían ser de minimis. Condiciones. Ayudas de Estado, ejemplos que podrían ser ayudas de Estado, casos específicos y marco aplicable, los decretos de la Generalidad y el decreto ley 624 y 724, cómo saberlo con certeza, consultando la BDNS, importe y beneficiario, documentación oficial, conclusión, las ayudas pequeñas a personas físicas no son ni de minimis ni de Estado, sino medidas sociales. Las ayudas a autónomos y pymes de cuantías bajas, 3.000, 25.000, suelen ser de minimis como indica el decreto 176 2024. Las ayudas más grandes, 60.000, avales ICO, millones a municipios, son potencialmente ayudas de Estado, pero probablemente estén justificadas como respuesta a catástrofes naturales bajo exenciones europeas, evitando el procedimiento de notificación. Consulta la resolución específica de la ayuda o la BDNS. Bueno, pues estas son las respuestas que nos dan estos dos sistemas a estas 4 preguntas que hemos formulado. Recuerda que lo que hemos visto aquí hoy no es un análisis comparativo técnico, no es un benchmark entre dos aplicaciones y cuál de las dos proporciona mejor rendimiento, sino simplemente un ejemplo de cómo podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial a la hora de aclarar nuestras dudas en materia de ayudas de Estado, en materia de ayudas de minimis, en materia de ayudas públicas en general.
Hemos utilizado dos sistemas gratuitos, dos sistemas públicos al alcance de cualquiera. Repetimos, Microsoft Copilot y Grok. Puedes usar cualquier otro y ver que también te generará respuestas, y ya depende de ti cuál utilices y cuál no. Obviamente todos se mueven en un entorno de incertidumbre, porque hay una cosa que no ha cambiado en la informática desde hace 40 o 50 años, es lo que los americanos llaman GIGO, G-I-G-O, Garbage In, Garbage Out. Que podríamos traducirlo a un español un tanto tabernario, como decía un amigo mío: de la informática sacarás lo que metas y nada más, o de la inteligencia artificial sacarás lo que metas y nada más. ¿Qué quiere decir? Ni más ni menos que los sistemas son buenos o son menos buenos dependiendo de la base de conocimientos que están explotando y dependiendo de la base de conocimientos sobre la cual se han entrenado. Muchas gracias y cordiales saludos.